Importantes también porque está premiando el hambre. Hay que decir, la situación se vuelve bastante complicada en algunos lugares, sobre todo en los hogares más vulnerables de nuestro país. La ayuda monetaria todavía no llega en la medida que tiene que llegar, las ollas populares que se dan a lo largo y ancho del Paraguay, la pastoral social que está haciendo lo suyo, en fin, hay muchas iniciativas realmente muy importantes para evitar que la gente se desborde y empiece a salir a las calles a pedir comida, porque la situación realmente es muy compleja, Luis. Sí. Ahora, lo que te decíamos, ministro, antes de ir a la pausa, micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Hasta ahora se habló de un dinero que se le entregó a la AFD para que fondee préstamos, pero que le van a dar los bancos y las financieras. Estas entidades ahora van a prestar plata para pagar salario y para pagarle a sus proveedores. Y después tiene que ver cómo se levanta. O sea, se van a endeudar para poder pagar deudas. Y después tienen que intentar levantarse. Esto es todo lo que se les ofrece ahora y lo otro, ¿qué tan rápido le va a llegar la plata? Bueno, en una primera etapa es el mecanismo ideado, que da la posibilidad que puedan acceder a líneas de crédito accesibles. Para eso es el fortalecimiento del fondo de la AFD y también para eso estamos trabajando en el fortalecimiento de FOGAPI, del Fondo de Garantía de las Pymes. Eso va a alcanzar a todas las empresas que facturen más de 6.000 millones de guaraníes al año, ¿verdad? Y ahora estamos actualizando con el Ministerio de Industria a ver cuál es el monto que puede ser. Y eso tiene el efecto de que esas empresas van a poder tener acceso al fondo de garantía por la vía del crédito, ¿verdad? O sea, todo está pensado en esos lugares por la vía del crédito, tanto en el sector de las pymes, MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, como el sector más grande, que la liquidez no falte. Yo creo que lo que vamos a cerrar mañana en el equipo económico, que es el fortalecimiento de un mayor fondo de garantía, más recursos ahí, y la constitución de un fideicomiso importante también con recursos, va a alcanzar más o menos a créditos alrededor de 1.000 millones de dólares, que es el mercado que mueven ellos. Entonces, en la medida que ellos sean sujetos de crédito, van a poder encontrar una salida temporal ahí. ¿1.000 millones de dólares? Ese fondo va a generar créditos por 1.000 millones. Entonces, estamos trabajando en eso, es una idea que se nos ocurrió en estos días con el Banco Central y creemos que con eso podemos potenciar y apalancar un sector importante de nuestra economía que está de alguna manera angustiado, como todos estamos angustiados de esta situación desconocida y totalmente Ahora, ¿se imprevista. le puede decir cuándo? El que está viendo ahora, que es de una microempresa, que cerró, él puede, o sea, tiene que ir ya a su banco y a su financiera ahora. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Porque si cerramos mañana, el fondo va a estar constituido el martes y el lunes va a depender otra vez, donde sí tenemos algo que tenemos que encontrar una solución que sea más ágil el sistema financiero, ¿verdad? A la hora de desaguar los créditos, porque la AFD usa el sistema financiero. Claro. Entonces, la idea es usar todo el sistema financiero con sus canales de crédito para poder llegar a ese sector en la medida que lo puedan. Yo creo que con el FOGAPI, con el Fondo de Garantía y con el fideicomiso, el sistema se va a sentir más tranquilo, porque de alguna manera el riesgo está de alguna manera atomizado en estos dos, en el fideicomiso y el Fondo de Garantía, ¿verdad? Pensamos que, según los cálculos del Banco Central, la cartera 1 del sistema de pymes, MIPYMES, pequeña empresa, es alrededor de 1.000 millones. Entonces ese sector va a estar de alguna manera cubierto, ¿verdad? Ministro, pregunto de manera coloquial, hasta si se quiere, pues es la pregunta que en los grupos de WhatsApp, de amigos, de gente que por ahí te conoce, te pregunta, ¿hasta cuándo tenemos músculo para aguantar? Y entendiendo que esta es una pregunta, un ministro de Hacienda encargado de la plata, que no tiene que ver con lo que hablábamos con la lógica de Mazzoleni. Mazzoleni tiene la obligación de mirar desde la perspectiva de la salud. En tu caso, si miras la ladera y ves hasta cuándo tenés resto, o si miras la billetera y ves hasta cuándo se puede soportar, ¿cuál es nuestro límite en este caso? Nosotros hoy podemos aprovechar todas nuestras fortalezas. O sea, ¿cuáles son las fortalezas de Paraguay? Haber sido responsable 15 años, haber tenido frenos en el dispendio fiscal importante. Hoy nosotros estamos liberando eso, ¿verdad? O sea, estamos pasando reglas que pensamos que nunca lo íbamos a hacer. Por ejemplo, generar el crédito para financiar gastos corrientes. Ese es un espacio que nosotros tenemos abundante. Tenemos crédito, o sea, tenemos nosotros la capacidad de generar más crédito y tenemos acceso a los mercados. O sea, yo diría que en la medida que esto no se resuelva, nosotros tenemos espacio para seguir
aguantando, pero tampoco es eterno. Claro, O sea, por eso pregunto, porque a ver, ¿cuál es el límite de el límite de tiempo? 13 de abril, hoy se escuchó a otro actor en salud decir que podría ser incluso 27 de abril. Yo pregunto, no desde la perspectiva de salud, pregunto desde lo que vos sentís en la calle, en la billetera, con los empresarios que dicen, yo necesito salir ahora, desde esa Sí, perspectiva. no, si es por el lado de los empresarios del sector económico, de la economía real, ellos quisieran que tengamos algo intermedio, ¿verdad? Que tengamos un distanciamiento menos severo. Precautelando a los que son precautelando más una cuarentena vulnerables, selectiva. Una cuarentena como tuvimos las primeras 2 semanas, ¿verdad? O sea, nuestra ley está pensada en esas 2 semanas, no está pensada en el cierre total. Entonces eso va a generar seguramente algún nuevo cálculo que vamos a tener que hacer, pero nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista económico para priorizar la salud. Nosotros creemos que si el 12 el ministro de Salud dice, bueno, podemos empezar algo menos fuerte, vamos a estar preparados. Si él señala que hay que aguantar, Y si hay que aguantar hasta y fines del mes vamos de a hacer abril. todo el esfuerzo para adelantar todo lo que teníamos de los 2 meses para esos 15 días. Claro, pero ustedes hacen un cálculo, lo que, Sí. lo que te pregunta Sí. Santi es, ustedes hacen un cálculo económico. Sí. O sea, ustedes pueden decir, hasta acá podemos aguantar parando todo. Porque lo que vos estás contando es lo que hace el Estado. Sí. Sí, el Estado puede conseguir crédito, puede subsidiar, pero convengamos que si la economía está paralizada, esto muere. O sea, Claro. entonces, hay un plazo que ustedes digan, bueno, hasta acá podemos aguantar la parálisis total. De acá tenemos que empezar a abrir. Yo creo que el plazo primero es el 12. Es el 12. Ahí vamos a ver y vamos a acompañar la decisión del Ministerio de Salud. Si tenemos que reformular el plan por 15 días más, lo vamos a hacer. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos que pueda hacer el Estado, hay un impacto directo en la economía real, Sí, que va a tener un tiempo de recuperación, ¿verdad? largo. Y en la medida que más rápido empecemos a abrir algo, ese tiempo va a ser menor. Pero tampoco podemos darnos el lujo de tener esta escena como tienen otros países. Y vamos a tener que acompañar a lo que diga el Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo creo que si él dice el 12, sería un buen comienzo de empezar a movernos. ¿Él tiene la Pero- última palabra? Para mí sí, él tiene si vos miras todos los ordenamientos jurídicos, Hasta el momento sí. la salud primero. ¿Verdad? Y es la idea del presidente también, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí va a primar lo que dice él, pero también es razonable, o sea, tendremos que ver también qué grado de preparación tuvo en este casi mes, si tiene ya los músculos para hacer un distanciamiento focalizado, si ya tenemos una capacidad mayor de test. Entonces todo va a depender de Ustedes eso. ya saben dónde están estos 100 millones de dólares. Ustedes ya les dieron estos 100. Pero ustedes tienen monitoreados hoy, porque además de presentar las sábanas mortuorias o los hornos y qué sé yo, la gente pregunta, ¿y dónde están las camas? ¿Ustedes tienen ese monitoreo ya hoy? Nosotros tenemos el monitoreo que está en la información que nos da el Ministerio de Salud. Yo creo que nosotros le dimos los 100 millones el jueves. Recién. ¿Verdad? Tiene un proceso de compra. Y de logística ¿verdad? también. Y de logística también. Y después tiene el proceso que tienen que llegar los insumos, tienen que llegar los medicamentos, tienen que llegar los equipos. Y hay todo un proceso también complejo de salir del país que llega a Paraguay. Él tiene la capacidad hoy de obligar 500 millones de dólares si necesita, ¿verdad? O sea, el problema es que a él no le va a faltar los recursos hasta ese monto. Y inclusive tenemos más recursos para él. De otros créditos de organismos multilaterales que están apoyando la pandemia. Va a depender de su capacidad de gestión y va a depender de su capacidad de elección, porque ahí también está el desafío que el presidente dijo, ¿verdad? Rapidez, agilidad, transparencia y control. También No de la podemos disponibilidad comprar- que hay afuera, Y ministro, también porque eso decía hoy es lo mismo Mazzoleni. que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que generar 1.600 millones de dólares y tenemos que apurarnos también, porque el mercado también afuera está, Está ilíquido. competitivo. Y Ahora, la competencia también sobre es eso alta. te quiero preguntar, ministro, porque esto es muy importante. Sí. Este año estamos, digamos, apagando el incendio. Sí. Pero vos tomaste 1.600 millones de dólares de créditos. Sí. Para poder apalancar ese crédito usaste dinero del Banco Central, que es emisión, hasta Sí. que le devuelvas la plata. Sí. Entonces, 2021, vos vas a estar endeudado, por lo tanto ya no tenés una línea de crédito importante. Vas a tener que pagar mucho más por el crédito que ya tomaste, ¿verdad? El servicio de la deuda. Y vas a tener una recaudación mucho más baja porque tu economía todavía no se recuperó. Entonces, 2021 solamente tenés 2 escenarios. O recortás violentamente los gastos públicos o cobrás más impuestos. Yo creo que esa discusión vamos a tener que tener, ¿verdad? Para el presupuesto 2021.
Yo creo que justo se suma todo en el sentido de que nosotros estábamos hablando por instrucción del presidente de la reforma estructural desde hace 1 año y medio más o menos. O sea, la reforma pasó a ser una necesidad, no Ahora, tenés opción. ahora no tenemos tiempo de seguir debatiendo, ahora tenemos que acordar. Y ya está todo medio pensado, ¿verdad? Falta afinar los artículos, las normas. Estamos hablando de la reforma de la educación, estamos hablando de la reforma de la salud, estamos hablando de la reforma del sector público. Una reforma tributaria más profunda, de ministro. las funciones, de los ministerios. ¿Cómo? Una reforma tributaria más profunda. Yo creo que eso tenemos que hablar después, ¿verdad? Porque tiene que venir, porque ahora en este tema de presión que tienen las empresas, plantearle, nosotros tenemos que hacer este año el esfuerzo delgado del gas. No, Tenés que darle el oxígeno para que se recupere. Tenemos que darle Pero para recupere, después, pero estoy hablando del después. Y después no de vos tenés después tu base tributaria tan baja que tenés la forma de resolver tu problema de deuda muy pronto. Pero vas a tener que convenir con la sociedad qué tipo de estado vas a tener, qué tipo de servicio querés y qué tipo de carga tributaria vas a acordar con la sociedad civil en su conjunto, ¿verdad? La idea es que sea lo más justa y equitativa posible, ¿verdad? Decía el senador Antonio Barrios, es una locura plantear más impuesto al tabaco en este momento, casualmente, ¿verdad? Además, una discusión de siempre. Porque estamos en un momento en el que hay que apoyar al trabajador. ¿Vos crees que esa es la tesitura que prima hoy? ¿Vos también crees que hoy es imposible hablar de más impuestos para algunos sectores? Yo creo que hoy sería poner un mal humor innecesario cuando nosotros desde el Estado podemos hacer esfuerzos importantes reclamados por todos, ¿verdad? O sea, estamos hablando con el presidente hace 1 año de que tenemos que tener una nueva ley del sector civil. Estamos llevando adelante una reforma de la salud, estamos llevando adelante una reforma de la educación, o sea, y tenemos que incorporar algunas cosas. Yo creo que el sistema como está es importante ver, necesitamos tener 12 ministerios, no sé, a lo mejor podemos tener un ministerio y varios viceministerios debajo del Ministerio de Economía, que va a permitir un ahorro importante en estructura alta. Yo no creo que la reforma sea cortar los salarios arriba, ¿verdad? No creo, porque arriba, no, si vos salís del Estado y te vas a las binacionales, puede ser que sean diferentes. Después los salarios en el Estado arriba no es un gran ahorro que haces. Sí tenés que hacer un ahorro en la meritocracia, en el concurso, en el ingreso, en cómo vas a acceder a los cargos. O sea, cuántas personas hay que no trabajan y que son planilleros. O sea, si no nos damos cuenta cuál es el camino, vamos a hacer cosas parches que no vamos a tener mucho efecto y no vamos a generar ni un ahorro. Vos decías una vez, Benigno, que el malgasto público asciende al 4% del Producto Interno Bruto. Sí. Y que si lográramos llegar a lo que ha logrado Chile, 2% del Producto Interno Bruto en malgasto público, son 800 millones de dólares. Sí. Nada despreciable, obviamente, pero con eso no nos alcanza para evitar tener lo que ahora se hizo carne. Este Ministerio de Salud absolutamente desprovisto de todo. Y tuvimos que dar manotazos de ahogado para poder darle las herramientas al ministro y poder salir de esta pandemia lo menos terriblemente posible. Así mismo es, ¿verdad? Entonces, yo creo que que estamos pagando atrasada la cuenta. Exacto. En salud pública, ¿verdad? Y nos vino todo de una y tenemos que buscar la forma de dar respuesta a la gente, porque no te van a perdonar que por un problema de eficiencia tengan problemas de salud. Quiero repetir esto que te decía hace rato, es importante la posición que asumas ahora. Sí. Nosotros tenemos una sociedad que ya no va a tolerar que tengamos un presupuesto pobre en salud, porque acá está sufriendo carne propia la consecuencia, ¿verdad?, de la mala inversión durante décadas. Sí. Probablemente vamos a tener la misma intolerancia en educación, o sea, en las áreas sociales. Sí. Entonces va a tener mucha más demanda en el área social, una capacidad de endeudarte mucho más limitada, un pago de la deuda externa mucho más pesada cada año. Entonces, solamente existe la posibilidad, esto ya no es opcional, la reforma del Estado para achicar violentamente el gasto y después la reforma tributaria para aumentar la recaudación. Si no, esto explota, no hay forma de salir. Es bien claro como vos decís, Luis, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que, yo digo nomás, no cargar en el sector que aporta. Sí, pero entiendo. Hoy. No hoy porque hay que recuperar la economía. Hoy tenemos que recuperar la economía y hoy tenemos que hacer el esfuerzo donde nos comprometimos el año pasado que íbamos a hacer. También nosotros hicimos una reforma tributaria el año pasado, pequeña, pero reforma al fin, que bien implementada va a generar recursos adicionales, ¿verdad? Y que va a ser una suerte de tabla de salvación para el año que viene cuando se empieza a mover otra vez la economía. La buena noticia de todo esto, ¿sabe cuál es? Según las multilaterales, toda la región va a estar con una caída entre el 4 y el 7% del PIB. A Paraguay le pronostican una caída alrededor del 1, 1,5%. O sea, quiero decir pero que ya asumimos que va a ser un año recesivo. El mundo va a estar en recesión. Sí, claro. Nosotros vamos a ser los menos recesivos a lo mejor en la región
si el plan de reactivación en el cual estamos trabajando tiene su efecto, si logramos contener de alguna manera la malla social a través de estos programas y si es necesario hacer una ley 2.0 de emergencia, la vamos a presentar también para cubrir las cuestiones que nos encuentren satisfechas en esta, ¿verdad? Sí, solo agregar ahí un tema muy importante que es una buena noticia también. Estas reformas de salud, de educación, de protección social, tema de niñez, ¿verdad? Se vienen trabajando, o sea, no es porque se dio esta pandemia que estamos... No, transformación educativa es un tema en marcha. La atención primaria de salud, este año se van a abrir más de 100 unidades de salud familiar. Ese es el primer frontón de atención a la gente. Protección social, que es todo lo que estamos haciendo. Y el tema de primera infancia, que es fundamental. O sea, todo eso, Luis, es clave y se viene trabajando, estamos avanzando en eso. Pero ahora se va a acelerar. Claro. Totalmente. Porque la presión de la gente va a ser Ahora tremenda. va a haber Sí. menos excusa para no llevar adelante. Exacto, yo quería repetir acá con ustedes una frase que decía, no podemos retornar a la normalidad porque la normalidad es el problema, leía hoy, ¿verdad? Yo creo que ese tiene que ser un poco nuestro eje de acción de aquí en adelante. Dimos como normales muchas cosas Claro. que no son normales, entonces tenemos que hacer estos cambios bruscos que ahora esta pandemia nos está ayudando Nos va a a que sean ayudar mucho muchísimo, más ¿verdad? Yo creo eficientes y que rápidos. es clave un nuevo acuerdo social, es clave que el Estado encuentre su camino, que es una preocupación que el presidente tiene el día 1. Y lo bueno es que tenemos, como dice Hugo, tenemos muchos proyectos y programas avanzados. Ahora, Que ministro, estábamos esperando terminarlo y incorporar a la discusión legislativa. Ahora lo vamos a poder hacer sin ningún problema tal vez en los próximos 30 días. nosotros tenemos que... Cuando termine la cuarentena Sí, del Senado. del Exacto, Senado. a eso quería ir, Probablemente. a eso quería ir. Hoy tienen ustedes una urgencia que la presentaron en la última conferencia de prensa que daban con el vicepresidente Sí. de la República en nombre del Ejecutivo. Necesitamos que el Senado resuelva esto ahora. Resulta que el Senado en este momento está en cuarentena. ¿Te parece, ministro, que por la necesidad que tenemos, el Senado debe hoy sesionar vía teleconferencia y seguir de todos modos este trámite porque hay una urgencia? Yo creo que depende cuánto tiempo estén de cuarentena. Ahora, si es Semana Santa y la semana siguiente, nosotros estaríamos presentando los primeros paquetes a fin de mes. O sea, tenemos tiempo de llegar todavía y que ellos cumplan su... De hecho, la cuarentena no tiene por qué alargarse tanto, No, además. no tiene por qué O sea, se hace una buena Lo bueno es que desinfección y vamos a pueden tener volver. muchos de estos proyectos terminados para discutir. Esta mañana tenemos una reunión con el presidente y con el vicepresidente, que es el que lidera, y vamos a bajar esta instrucción del presidente también a los demás poderes del Estado. Y yo creo que es un momento oportuno. Yo siempre pensé que en este momento teníamos que preocuparnos de la crisis, ¿verdad? Y tener esto para hablar después. Pero a lo mejor después Se apaga, enfría, ¿verdad? se Claro. enfría. Y se cree que está todo bien. Y esto nos va a costar como paraguayos resolver, no solamente a los paraguayos, al mundo entero en los próximos años. Y nosotros la ventaja que tenemos el espacio para resolver entre nosotros Claro. mismos. El argumento de hierro que tenés que ahora no tenés margen. No, o sea, o hacer la reforma o hacer la reforma, Así porque se mismo. nos acabó la plata. Sí. Así es. Tal Una cual. paréntesis nomás que me Sí. decía Pedro Aye, que es importante porque va a Sí. ser un respiro para la gente que son empleados que van a quedar cesados seguramente en este tiempo, que IPS igual le va a mantener el seguro médico, aunque queden cesados. Sí, fue la primera indicación del presidente Buetich de que todo ese contingente de gente que quede sin seguro, desempleado, sin trabajo, sin ingresos, el seguro social de salud de IPS se extiende durante todo el periodo de cuarentena, de inactividad, digamos. Se piensa en 120 días, propuso el presidente, inclusive preparó un proyecto de ley que a lo mejor va también al Congreso para que ya sea luego 120 días en todos los casos de desempleo. Bueno, esperemos que llegue más rápido esa transferencia a Ñangarecó, ministro. La gente está muy necesitada y obviamente no va a poder esperar mucho tiempo más para que también arranque ese segundo subsidio que va a ser muy importante para todas aquellas personas que van a estar incluidas en ese segundo universo. Así que me parece que era lo que más está esperando la gente y también para las MIPYMES saber que va a haber disponibilidad en el mercado financiero para que puedan Sí. financiar esta situación actual que tienen. Mira, Menchi, te puedo nomás asegurar que el compromiso del Poder Ejecutivo es total. La gente está trabajando día y noche, el equipo de Hacienda está trabajando en tres partes, en el plan de la asistencia, en el plan de reactivación, en el proceso de reforma. Mi agradecimiento inmenso a toda esa gente, ¿verdad? Y vamos, entre todos vamos a salir, ¿verdad? Solo no podemos hacer patria en este momento, necesitamos el apoyo de todos. Sí. Y lo mismo, Menchi, de parte de la Secretaría de Emergencia,
tiene este programa, pero detrás de eso está el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Itaipú, una cantidad de instituciones ayudando en esto. También te quiero decir que tenemos mucha gente que se presentó a este programa, más de 1 millón, ¿verdad? Pero que no corresponde. Tenemos, por ejemplo, 2.000 personas que están privadas de su libertad, presos que también se presentaron, que pudimos captar, ¿verdad? O gente que trata de adulterar bases de datos y que se están haciendo las denuncias, ¿verdad? Pero que tengan la seguridad nuestra gente que queremos llegar, vamos a llegar lo antes posible de la mejor forma. Una cosita más es que probablemente algunas familias reciban hasta 2 subsidios, porque puede darse el caso de que sean beneficiarios de Ñangarecó, pero también beneficiarios, por ejemplo, porque perdieron el empleo o porque son informales. O sea, en una familia, digo, está la mamá, que a lo mejor era la yuyera y que se acoge al primer beneficio. ¿Se puede o no? Nosotros vamos a priorizar a aquellos que no recibieron todavía. Nada. ¿Verdad? Por eso queda la lista del excedente de ellos. Por eso queda la lista y a revisar otra vez, ¿verdad? Vamos nosotros a priorizar a aquellos que no recibieron nada, porque esto creo que es una vez. El segundo pago podría ya recibir todo, porque todos los que no están excluidos por definición van a tener que entrar. Tenemos que ver que no cobren en IPS y no cobren en Hacienda también. O sea, hay un trabajo de cruzamiento de información importante. Perfecto. Lo bueno es que va a quedar toda esa información. Esa información que estamos haciendo en 2 semanas. Se nos acabó se nos acabó el tío cabezón, la campanita ya. Ministro, muchísimas gracias. Cuando quieran, un gusto. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Bueno, gracias. Tenemos que por estar hacer acá. la pausa, pero vamos a recordar otra vez esto que es muy importante, Menchi. Sí, señor. Son 100.000 dosis de hidroxicloroquina que hoy, en nombre de todos los trabajadores del Grupo Bierzi, del holding de medios, le entregamos al ministro de Salud, Julio Mazzoleni. 100.000, reitero, dosis de este medicamento que puede ser la diferencia en cuanto a la calidad de la salud de la gente que ya está contagiada con el virus, así que es un elemento, una herramienta, un instrumento más que importante para las autoridades del Ministerio de Salud para poder, digamos, darle algún alivio a la gente que vaya siendo infectada con el virus. Por eso reiteramos una y otra vez. Que es fundamental que los tenga disponibles, sobre todo para ir aplicando en la medida que la evidencia también en toda la región le permita, como decía el doctor Sequera, ir aplicando como un mecanismo para aliviar de algún modo a aquellas personas que ya están en pleno tratamiento. Ya seguro con un mayor número y mayor mapeo que tengamos en toda la región, las evidencias van a ser mayores, pero hoy no solamente es importante para esta lucha respecto al COVID en particular, sino para mucha otra gente que está dentro del sistema de salud y a la que le escaseaba el medicamento del cual depende todos los días. Señor. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Cuando volvamos, vamos a 2 cuestiones que son muy importantes, ¿verdad? El tema de la gente que está desempleada, o cuánta gente va a perder su empleo, qué va a pasar con esa gente, las empresas que necesitan suspender temporalmente a sus trabajadores, y vamos a hablar del tema de seguridad. Va a estar también la fiscal Teresa Sosa, va a estar la ministra